bienvenidos, buenas noches. El día de hoy, 14 de septiembre, ya estamos listos para el grito que debe de ser en casa. Recuerden que no deben de salir a ningún lado el día de mañana, por favor. Esto es Salud en tus manos. Para servirte, soy la doctora Georgina Landázuri y el día de hoy estoy sumamente emocionada porque mi invitada de hoy, bueno, ¿qué les digo? La adoro, la amo, porque por supuesto es mi hija. ¡Bravo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Psicóloga Andrea Elena. ¿Cómo estás, hija? Buenas noches. Buenas noches, aquí pensando que me adoras porque no tienes de otra. Eh, es la única. Por eso. Sin más, bueno, le cedo la palabra a mi preciosa hija para que nos comentes qué es los trastornos de la comunicación. Te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, en el mismo Inter es importante que todos nos comuniquemos cuando nos pasan este tipo de situaciones para prevenirnos, estar preparados y saber cómo actuar en caso de que nos ocurra algo así. Entonces, sin más preámbulos, ¿podemos empezar con la presentación, por favor? Perfecto, entonces vamos a comenzar con los trastornos de la comunicación. Bueno, para hablar de los trastornos de la comunicación tenemos que comenzar definiéndolo. ¿Qué son los trastornos de la alteración? De la comunicación, perdón. Estamos hablando de cualquier alteración del código lingüístico en los canales receptivos y perceptivos, lo cual depende de su tipo y de su severidad. Las cuestiones de severidad la iremos viendo según el tipo. Debe ser diagnosticado, recordemos, primero por un médico, ya que este tipo de trastornos suele confundirse con algo pasajero cuando puede ser algo muy importante, De no solo severidad para lo la iremos viendo infancia de una según el persona, tipo. sino también para la vida adulta de una persona. Entonces vamos a pasar a los tipos para que podamos entender un poquito más este trastorno. Bueno, para empezar tenemos el tipo de trastorno de la comunicación del lenguaje. Este tipo se divide en tres. Tenemos el trastorno del lenguaje mixto y receptivo y expresivo. Este identifica un retraso en el desarrollo en el que la persona no puede recibir adecuadamente los mensajes que se le envían y por ende no puede comunicarlos correctamente. Suele tener una dificultad en la capacidad del habla. Después tenemos el trastorno del lenguaje expresivo. ¿Por qué no me detengo más en el anterior? Porque este depende más de los otros dos. Digamos que es el caso más leve, puesto que puede ser temporal, en lo que el niño puede desarrollar adecuadamente su lenguaje con algunas actividades que ya iremos viendo también. Entonces, el trastorno del lenguaje expresivo. Este es donde se identifica un retraso en el desarrollo en donde únicamente tenemos dificultad en la capacidad del habla. Esto es el individuo, o más bien los niños, se traban al hablar constantemente, no tienen un amplio vocabulario, normalmente no pueden comunicarse con otras personas. Podría causarle problemas sociales, pero no es exactamente en lo que se especializa este tipo de trastorno. Em, en cuestiones de escuela, le puede provocar una falta de comunicación social, ya que si el maestro da por decir una indicación y les dice que se dividen en equipos, por poner un ejemplo, el niño puede quedarse bien al final del salón o quedarse quieto en su lugar sin comprender exactamente qué era la indicación, no porque no entienda el mensaje, sino porque él lo expresa de una manera diferente. Trastornos del habla y el sonido, también conocidos como fonológicos. Aquí es donde se complica la situación porque es un problema en donde no puede hablar de acuerdo a su edad. Esto lo encontramos mayormente con personas que han sido muy consentidas en su infancia. Por decir, un niño de 5 años que se le sigue dando un objeto que está atrás de ti, un niño que estamos hablando que todavía no puede alcanzar algo por sí mismo, y en vez de pedírselo al familiar con las palabras que debería lo pide con sonidos. El típico sonido de los niños que nos encanta, porque me incluyo, yo también consiento a mis sobrinitos cuando puedo, cuando los veo. Pero tenemos que encontrar el límite en esta situación, puesto que le podemos evitar un avance adecuado, aunque no tenga ningún problema en una de sus capacidades. ¿Podemos pasar al siguiente tipo, por favor? Perfecto. El trastorno de la fluidez de inicio de la infancia, tartamudeo. Este es el más conocido. Solemos decir que
el niño tiene problemas de comunicación de este tipo de tartamudeo cuando el niño se traba al hablar o no logra pronunciar las palabras correctamente al inicio de la infancia o puede durar toda la vida. De acuerdo. El trastorno de la comunicación social, como les comentaba antes, todos los tipos de trastorno que hemos visto anteriormente pueden provocar un problema social, con el contacto social, que no necesariamente tenga que ver con sus habilidades cognitivas. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para especificar que la capacidad cognitiva, cuando hablamos de capacidad cognitiva, nos referimos a la forma en que un individuo ve el mundo y se desarrolla en su entorno. Entonces, hablar de habilidades cognitivas, estamos hablando de las habilidades que necesitamos para realizar nuestras tareas diarias mientras estamos despiertos. Entonces, el trastorno de comunicación social es cuando esta persona o este individuo tiene problemas para expresar sus ideas o recibir mensajes adecuadamente y le está provocando una comunicación con su entorno. Algunos niños pueden empezar a hablar un poquito más y expresarse un poquito más cuando entran a la escuela, pero siguen reflejando complicaciones, por lo que es importante que vaya atención. Algunas de las formas en las que podemos ayudar a nuestros niños con el tartamudeo y este trastorno de comunicación social es contándole cuentos, cantarle canciones, decirles poemas, cosas repetitivas, incluso trabalenguas, que les puedan dar la confianza de aprendérselo, quizá monótonamente, pero que él pueda decirlo más fluido hasta que tenga un nivel de manejo más fuerte y pueda animarse a decir más cosas. Y bueno, este tipo de trastorno de comunicación también se le conoce como trastorno de comunicación pragmático, ya que es el que llevamos a la práctica cotidianamente. Estos son los 3 tipos de trastornos de la comunicación con los que contamos. La capacidad cognitiva, como ya dijimos, es la forma en que el individuo se desarrolla y ve el entorno. De acuerdo. Bueno, nosotros tenemos un libro que se llama DSM, donde tenemos la clasificación de trastornos con los que contamos más estudiados. Cada cierto tiempo se actualiza, no es completamente constante, pero en la última actualización que tenemos hasta el momento es el DSM-5. El DSM-5 tiene este pequeño catálogo sobre lo que es el trastorno de la comunicación con los tipos que les acabo de mencionar, un poquito más resumidos. Digamos que es solo el título, pero esta es la forma como lo encontramos en el DSM-5. Perfecto. Ahora entremos con las causas. En cuestión de causas, tengo un poquito de conflicto con los papis porque los papás suelen pensar que es únicamente algo físico o en otro extremo, que el niño no quiere hablar o no quiere escuchar y que es algún tipo de berrinche. Recordemos que los extremos son muy peligrosos. Entonces, cuando hablamos de causas, hay que considerar que sí puede ser una causa de desarrollo donde existe un daño orgánico en el cerebro o puede ser un daño adquirido, como es el consumo de sustancias tóxicas durante el embarazo. Estamos hablando de drogas, alcohol, tabaco o estar en contacto con alguien que tenga este tipo de consumo. Esto puede dañar a nuestro bebé de forma general, no solamente física, provocándole algún retraso, sino también mentalmente. También tenemos la baja estimulación ambiental, o sea que su entorno le da pocos estímulos al individuo. Por decir lo que decíamos de consentir a los niños, no podemos estarles permitiendo que durante todo el día estén diciéndonos lo que ellos quieren por mediante simples sonidos o palabras cortadas, que también está el otro lado de la moneda donde los estimulamos demasiado y los presionamos. Por decir, cuando estás muy pequeño y quieres que tu hijo aprenda 2 o más idiomas, está bien quererle enseñar más idiomas, es mejor para el niño que lo aprenda desde pequeño, pero hay que entablar el primero como base para que el niño tenga de dónde, por decir, agarrarse o aferrarse. Digamos que, por ejemplo, a mí en mi escuela en la que yo iba de pequeña, me enseñaron el inglés a la par que el español. Entonces hay que entablar a los niños, por decir, si les vas a enseñar las letras del vocabulario en español,
enseñárselas al mismo tiempo en inglés, pero no sin antes tenga claras las letras en español. Otro punto sería el bajo nivel sociocultural del entorno. Recordemos que los niños son una esponja y absorben todo lo que tengan alrededor. Entonces, si las personas que están a su alrededor son un poquito más de habla fluida o habla un poco más formal, el niño aprenderá a hablar formal. Si las personas a su alrededor son un poco más introvertidas, el niño puede ser muy introvertido. Hay que tomar en cuenta sus estímulos y su entorno en toda situación, no únicamente en este trastorno. Tenemos los déficits lingüísticos específicos de origen hereditario. Esto es, posiblemente si el papá sea tartamudo, posiblemente el hijo también sea tartamudo, ya sea por un daño orgánico o porque lo aprendió escuchando al papá. Recordemos que lo que decimos a veces de lo sacó del papá no es necesariamente hereditario. Todo lo que es de comportamientos es aprendido. Así que sí, el tartamudeo también puede ser aprendido. Y finalmente tenemos las dificultades para establecer pautas normales de la comunicación, como en la imagen. En vez de decir Coca-Cola, dicen Totatola. Confunden palabras y se suele confundir con la dislexia en ocasiones. Hay, claro, que hacer la evaluación médica y después proceder a la evaluación psicológica. Más o menos a qué edad podemos empezar a distinguir que el pequeño ya empieza a tener un problema de la Perdón, perdí comunicación. el audio. Perfecto, sí. Podemos empezar a distinguir el problema de comunicación en un niño desde que empieza a emitir sonidos. Cuando el niño debería de empezar a transmitir sonidos, puede, digamos, controlar la cantidad o identificar al menos qué es lo que quiere. El niño puede ser disperso al inicio y lo vamos a comenzar a identificar de una mejor forma cuando tenga que empezar a decir su primera palabra. Por decir, doctora, ¿a qué edad tienen que empezar a decir su primera palabra? Aproximadamente antes del año, o sea, como a los 8 o 9 meses ya monosílabas, por ejemplo, ¿no? Ya palabras propias después del año, pero hay niños que pasa el año, año y medio, 2 años y no hablan. Bueno, en estos casos podríamos hablar de que pueda tener un trastorno de la comunicación. Habría que seguir teniéndole estudios y podría presentar simplemente un retraso. Habría que hacer exámenes psicométricos que nos digan por qué es este retraso. Pero igual, si pasan los 2 años y sigue sin poder decir una sola palabra, o sea, su primer palabra ya bien, entonces podemos empezar a darle un tratamiento. También está el otro lado de la moneda, que el niño va al corriente con lo que debería de decir y puede emitir sus sonidos, su primer palabra, pero tiene un vocabulario muy escaso. Entonces, si vemos también que con nosotros habla bien o habla más fluido, pero con el resto del entorno no, por decir, yo como mamá de un niño, mi hijo habla bien conmigo, habla fluido conmigo y parece tener un vocabulario que nunca se acaba y el niño nunca se calla, pero lo saco y tiene problemas para comunicarse con otros, podemos hablar de un trastorno de la comunicación. No es algo que podamos identificar, por decir, como una gripe que tenga síntomas específicos. Recordemos que a pesar de que hay síntomas generales, cada individuo es diferente. Se puede presentar de diferentes maneras. Lo importante en este caso es que estemos al pendiente de todo el desarrollo del niño, incluyendo de su comunicación. Ya con todo lo que nos estás comentando, específicamente, ¿cómo podemos encontrar aquí las causas? Por ejemplo, diferenciar estas causas entre, por ejemplo, si es una baja estimulación ambiental o si es un bajo nivel sociocultural específicamente, o solamente es un berrinche del niño. Lo más adecuado es que vaya primero, como le digo, a consulta para identificar que no sea un problema orgánico. Posteriormente se va a un psicólogo y el psicólogo va a decidir si necesita apoyo de un profesional de educación especializada. Si es el caso, él es el que tiene que identificar cuál, puesto que es una persona aparte. Nosotros como familia del niño no podríamos identificarlo tan fácilmente por el tipo de lazo que tenemos con él. Y podemos decir que es berrinche porque nosotros no podemos admitir que puede tener un problema de trastorno, no necesariamente que él tenga la culpa o nosotros, porque en trastornos no es que alguien tenga la culpa. Quitémonos la idea de que ir al psicólogo es porque estás loco o porque no puedes solucionar algo. No, el psicólogo es una guía
a los psicólogos no nos quieren porque nos les decimos lo que no quieren oír, lo que ya saben pero no quieren oír, pero nosotros no te vamos a dar una solución, te vamos a orientar a que encuentres tú mismo tu solución. Obviamente en niños es un poco más complicado porque tenemos que tratar con el niño y su familia y también el entorno. Suelen ser muy crueles entre niños en las escuelas, en las primarias sobre todo. Entonces, si nosotros identificamos que tiene un problema de comunicación, para poder identificar la causa es muy complicado que la familia, así sea un psicólogo, pueda identificar cuál fue la causa de origen. Lo ideal es que se vaya con el especialista y el especialista haga un examen tanto al niño como a su familiar y pueda identificar qué causó su trastorno. Y entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas que podemos identificar para que podamos encontrar estos problemas? Perfecto, pues vamos a ello. Eh, bueno, como ya comenté antes, los síntomas son dependiendo de la persona. Cada individuo es un mundo completamente diferente. Todos tenemos una historia de vida diferente y tenemos una mente que es un mundo. No hay dos mentes iguales, pero hay síntomas generales. Lo más importante es que estemos en observación constante con nuestros niños. Em, Algunos niños pequeños pueden no hablar del todo o no Dos tener mentes su iguales, vocabulario pero hay sí. amplio. Sin embargo, algunos niños pueden empezar a hablar cuando entran a la escuela, cuando empiezan a tener un contacto con alguien que no sea de su familia, que no sean vecinos o amiguitos de la colonia, por ejemplo, pero sigue teniendo ciertas complicaciones. Por ejemplo, que ya logra tener amigos, pero los mantiene muy poco, les deja de hablar y generalmente cuando deja una amistad es porque él no supo expresarse y suele sentirse deprimido por esa situación, como aburrido, y es algo que nosotros tenemos que notar. Si un niño cambia de su actitud en casa, nos tenemos que poder dar cuenta. Entonces, eso lo podemos tomar como un síntoma. Y también puede ser por otras afectaciones de la salud que se pueden confundir. Recordemos, como ya se han dicho en pláticas anteriores, que la mente es tan poderosa que puede provocar un dolor físico. Entonces, si al niño le duele la cabeza, le duele la garganta, generalmente en niños es dolor de cabeza y pancita, y no, ya lo llevamos al médico y nada, ya lo llevamos al pediatra tal cual, ya le hicieron estudios, no tiene nada, entonces lo ideal es ir con un psicólogo. Primero, especialmente con niños, tenemos que descartar que no sea un problema orgánico. Así que nuestra primera visita es el médico. Para responder la pregunta sobre el pequeño de 10 años que tarda mucho en platicarle algo, Em, lo ideal sería hacerle una evaluación. Si lo que tarda es hacerle una plática, posiblemente no sea un problema más que de comunicación social o tenga algún problema por ahí el pequeñín. Hay que considerar también que existe el bullying, que lo tenemos muy presente, muy complicado, muy peligroso. Entonces, primero descartemos que todo esté bien en su escuela. No siempre lo más adecuado es ir directamente a la escuela porque no siempre se dan cuenta o lo niegan con tal de que en la escuela no tenga complicaciones. Lo más adecuado es conocer un poco a sus amiguitos, ver si ha cambiado alguna de sus amistades, si se ha alejado un poquito de su grupo este, más frecuente y ya que descartamos esto, entonces podemos hacerle un examen psicométrico donde le midan los niveles de habilidades de habla y recepción y entonces ya podemos darle algún tratamiento o algún diagnóstico. Espero haber Sí. contestado su duda. Sí, yo creo que sí. Y también tiene mucho que ver en este caso algún problema específico, ¿no? Habría que individualizar, pero también muchos de los niños que yo encontré en la consulta con este tipo de problemas también tiene que ver, por ejemplo, que son muy consentidos, obviamente, y hay otros problemas que también, por ejemplo, no solamente el bullying familiar, sino, por ejemplo, la inseguridad, a lo mejor cuando papá, mamá trabaja todo el día y no están con él, y esta manera de no sociabilización con otros niños también, ¿no? Por ejemplo, yo pienso ahorita que en la pandemia uno de los grandes héroes que tenemos son los niños, porque los niños son seres muy sociales, entonces, al ser tan sociales los niños, yo no sé cómo la están pasando ahorita, la verdad. Sí, la verdad han sido los héroes de la situación.
Afortunadamente tenemos varios programas que están poniéndoles ejercicios tanto físicos como mentales. Es importante mantener activa la mente de nuestros niños, especialmente porque recordemos que están en una etapa de aprendizaje y precisamente como comentaba la doctora, necesitamos individualizarlo. Si mi hijo suele ser muy sociable y de repente ya hay un cambio, hay que ver si tiene alguna situación emocional presente. Si el niño siempre ha tenido problemas con la comunicación, entonces posiblemente sea un retraso en el desarrollo o alguna complicación aprendida o simplemente un trastorno que se tardó más en desarrollar. Por eso es importante que asistamos tanto médicos como psicólogos, puesto que el hablar de psicología o asistir a un psicólogo es hablar de nuestra salud mental. Todos necesitamos ir a un psicólogo y, bueno, a una persona que quiere estar sana física y mentalmente, lo ideal es asistir a ambas, tener su médico y su psicólogo de cabecera y conseguirle uno de preferencia diferente al niño. Todos. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de este tipo de problemas? De acuerdo, sí. Em, para empezar, el diagnóstico que le damos nosotros, bueno, que el primer diagnóstico que debe tener es la familia. Porque sí, lo más importante es el diagnóstico médico y el diagnóstico psicológico, pero nosotros familias sabemos cómo es nuestro niño. Volvemos a lo mismo, tenemos que estar en la constante observación de los niños. Es imperativo que tengamos conciencia de lo que los niños pueden ver o escuchar y lo que puedan absorber de ello. Entonces, inicialmente, si vemos que hay un cambio, tenemos que poder identificar si es de comunicación o algún otro tipo de problema, no necesariamente saber el nombre, sino tener específico qué es lo que le está fallando o qué es lo que está cambiando para que nosotros podamos asistir con los especialistas con una mejor idea de qué es lo que tiene. Decirle, por ejemplo, no sé, cuando les duele la pancita, vamos con el médico y les decimos, le duele la pancita, me dice que le duele aquí y es lo que yo identifiqué. Y por eso vine con usted y no con un psicólogo, por decir. Eh, pero bueno, ya que se descartó que no sea un problema orgánico por el médico, vamos a continuar con los exámenes psicométricos. También se le hace evaluaciones de habla y de lenguaje. Em, También puede ser alguna afectación orgánica de la vista, entonces también se le hace evaluación de su vista. Mm, Hacemos un examen para ver si tiene problemas emocionales o del comportamiento, ya sea con la familia, fuera de la familia o ambos. Y generalmente el psicólogo trata de trabajar estos temas con un profesional de educación especializada para que se pueda llevar a la par y ver si necesita algún tipo de ayuda extra o de empujoncito extra. En cuestión de tratamientos, suele ser un poquito complicado por la situación de la individualización. Hay que recordar que si nosotros estamos al pendiente de nuestro niño y empieza a tener cambio desde muy pequeños, podemos encontrar el trastorno desde que empieza. Y es más fácil solucionar un problema desde que está empezando a cuando ya está más desarrollado, porque entonces estamos hablando de un reaprendizaje. Entonces, vamos a tomar en cuenta para el tratamiento la edad y salud general del niño, su historial médico y de sus familiares. Si tienen un historial médico, los familiares, donde alguien más tuvo una complicación, entonces se hace un mayor estudio sobre el caso específico y se puede cambiar el tratamiento. Cuando nosotros empezamos un tratamiento, el médico o el psicólogo te da cierto tiempo de meta o la expectativa que va a durar dicho tratamiento y vamos a ver cómo va evolucionando. Entonces puede cambiar durante el proceso. También depende obviamente del tipo de trastorno, ya tiene que ser lo primero que se identifica. Y como en todo, la tolerancia del niño a los medicamentos, si es que se le da algún medicamento o la terapia especializada, claro que estamos hablando de que tener un tratamiento, especialmente con niños, incluye varias personas, médico, psicólogo, especialista educativo, como ya había comentado, y si el niño no se siente cómodo con alguno de los tres o los tres, puede complicar el tratamiento y retrasarlo o salir contraproducente. En vez de mejorar, puede empeorar. Entonces, tenemos que estar al pendiente de que el niño esté cómodo con la situación en la que se encuentra, que no sé, igual y no le dé gusto, pero tampoco le moleste ir a su terapia, ¿no?
las expectativas del curso del trastorno. Si el niño va avanzando adecuadamente o más rápido de lo que se esperaba, todo está funcionando bien. Si va un poquito más lento, se tiene que cambiar el tratamiento. Y bueno, obviamente necesitamos que los padres cooperen con el tratamiento que van a dar los profesionales. Si no tenemos apoyo de la familia, es como si no estuviéramos haciendo nada. No podemos cambiar la situación de un individuo, sea niño o no, si el entorno no cambia. Por eso generalmente algunos psicólogos recomiendan que el entorno, si no es esencial, no sepan que va al psicólogo. Por decir, un adolescente que empieza a asistir por su propia cuenta, ¿sabes qué? Dile a tus papás, que son tus familiares primarios, que sepan cómo va el curso, no les vas a decir em, qué estás viendo, qué hablaste, qué te dijo, pero sí les vas a decir que estás haciendo tratamiento, que pueden haber cambios emocionales, que vas a sufrir diferentes emociones y pues que te tengan la paciencia. Sin embargo, como tenemos la influencia del entorno en general, no siempre es sano que los tíos o los amigos sepan que asistes a un psicólogo, puesto que puede tumbarnos todo lo que estamos trabajando, ya que estamos trabajando con el interior de esta persona. Si hablamos de niños, lo más adecuado es que solamente la familia primaria conozca el problema para evitar cualquier tipo de bullying, ya sea familiar, escolar, eh, cualquier situación que se pueda presentar y podamos coordinarlo con los principales que puedan llevar al niño de la mano. Perfecto. Yo creo que, y una de las cosas que comentaste que me parece súper excelente es los primeros que pueden identificar este tipo de trastornos son los papás. Los papás son los que están como al pie del cañón. Yo les comento a mis pacientes, generalmente cuando tengo un paciente lo tengo 10, 15 minutos, ¿no? O sea, no más porque las consultas son muy, muy pequeñas y a veces no nos podemos percatar. Entonces, hay que creerle todo a los niños. Así como de repente tenemos alertas, parte de lo que les comentaba al principio del programa es que debemos de escuchar lo que no se dice con palabras. Entonces, también hay que poner mucha atención a lo que el niño nos está diciendo. Entonces, por ejemplo, si el niño es de los que está, o sea, y no dice que es dámelo, pues entonces habla ahí ya de un trastorno de comunicación. Y otra de las cosas que comentaste que me parecen perfectas son los profesores. Todo el esfuerzo que están haciendo ahorita los profesores en línea para poder dar clases y todo eso, no es lo mismo que nosotros digamos, ay, bueno, ahí van los niños a la escuela y adiós que te vaya bien. Recordemos que la educación primero se da en casa, pero después también los profesores son súper hábiles para identificar este tipo de problemas. El pequeño tartamudeo hasta el no hablar ya pueden darte señales de no solamente un trastorno de comunicación, sino puede ser ya de algo más grave como el que puedan estar, como decías tú hace ratito, haciéndole bullying, pero también puede ser algún problema de que lo estén molestando físicamente o incluso hasta sexualmente, ¿no? Y no tenerle miedo al tratamiento farmacológico, que también eso es muy importante. Sí, el tratamiento farmacológico suele asustar un poco a los niños por la típica expresión de si no te portas bien el niño te va a inyectar. No le produzcamos miedo a los niños, por favor, porque es precisamente este tipo de pensamiento lo que evita que los niños cuando son adultos tengan miedo o adolescentes tengan miedo de asistir o preguntar, por ejemplo, para un método de salud sexual, ¿no? Em, sí, como comentó la doctora, es muy importante escuchar a los maestros. Recordemos que la escuela es el segundo hogar de nuestros pequeños. Incluso en la universidad es el segundo hogar. Vivimos prácticamente conectados al estudio hasta que terminamos y seguimos y seguimos y seguimos. Entonces, nuestro entorno educativo siempre ha sido tan importante como el familiar. Aprendemos de ambos y aprendemos de nuestro entorno y a pesar de que los niños son los de la esponjita más común, los que absorben toda la información a su alrededor, nosotros también aprendemos de nuestro entorno lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos también. Entonces, si ya hablamos sobre niños que los consienten demasiado, también podemos hablar de los niños a los que no les ponen atención. Si un niño no le ponen atención, puede ser quizá los dos extremos, muy introvertido, muy extrovertido.
hay que poner atención a los niños. Ojo, hay que tener cuidado, porque una cosa es ponerle atención al niño y otra cosa es estar encima de él. Si estamos encima de él, le podemos hacer un niño introvertido que sea un poco inseguro o sea confiado de que los papás están ahí todo el tiempo o tenga miedo de abrirse a conocer cosas diferentes por su propia piel porque el papá o la mamá o el tío, el abuelo está atrás de él. Tenemos que tenerle cierto espacio, por eso es bueno que tengamos el conocimiento con quienes se está juntando, qué maestro le tocó, si no está cómodo con un maestro, porque a pesar de que los maestros son un gran apoyo para nosotros, para los niños, para su desarrollo, también puede ser el otro lado de la moneda y ser el profesor quien lo está molestando o le está provocando un problema. Por ejemplo, conozco un caso en el que un niño, bueno, un adolescente, pide ayuda psicológica por una situación suya, de su familia, y se le recomienda que se le diga al profesor que está pasando por un tratamiento psicológico para que le tenga paciencia a su posible retraso en tareas, en materias, su posible falta de atención. Y el profesor, que debía de actuar de forma profesional, mantenerse callado y tomar este caso como se le estaba indicando por órdenes, no solo de, bueno, por indicaciones no solo del psicólogo, sino también de los directores de la escuela, de los padres, etcétera, en vez de apoyarlo, lo expone y se enfrenta a todos sus compañeros. Fulanito está yendo al psicólogo porque tiene problemas así, 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 casi, casi como si le hubiera dicho que moja la cama. Obviamente el niño aguantó risas, aguantó burlas, preguntas, a veces las preguntas son las que más molestan o las que más incomodan, porque no tenemos la cultura de saber que y asistir a un psicólogo es Pide ayuda salud psicológica. mental y no estar loco. Entonces, este niño sufrió el bullying de personas sin el conocimiento y la exposición del profesor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cómo tratamos con sus personas de autoridad, sus figuras de autoridad. Y bueno, la forma en que decimos las cosas es siempre muy importante. Si el profesor quizá lo hubiera dicho de una forma de vamos a apoyar a su compañero, quizá habría sido una situación diferente, pero la forma en que lo hizo fue burlándose, fue diciendo, exponiendo tal cual la vulnerabilidad del compañero y provocó que su situación en vez de mejorar, empeorara al grado que el niño lo tuvieron que cambiar de escuela. Cuando hablamos de prevención, aún no tenemos ningún indicador o ninguna estrategia para prevenirlo. No es algo que nosotros podamos decir, empieza a tener problemas, vamos a evitárselo. Simplemente es algo que le podemos manejar mejor. Como anteriormente comentaba, lo ideal es que vaya primero al médico, luego al psicólogo y posiblemente llame a un especialista de la educación específica en trastornos de comunicación. Pero lo que nosotros podemos hacer en casa es, si estamos detectando que empieza a tener algún problema, vamos a cantar, vamos a contarnos cuentos, vamos a decirnos chistes que se pueda aprender. Y, oye, ¿te acuerdas del chiste que te conté ese día? No, sí, a ver, repítemelo. No, porque no me acuerdo, cuéntamelo. Cuéntame el cuento otra vez. Léeme en voz alta. Leer siempre es una herramienta muy buena para niños y adultos y nos ayuda a mantener despierto en movimiento nuestro cerebro. Nuestra mente jamás se detiene, está en constante movimiento y está en constante aprendizaje. Si nosotros no podemos solucionarle el problema o evitárselo, pero podemos ayudarle a que lo lleve mejor. Entonces, estas personas con trastorno de comunicación desde niños suelen tener problemas con materias como matemáticas. Ya ni hablemos de física, química y todas estas demás materias, pero si le estamos llevando el control, como les digo, cosas repetitivas que puedan hacer que él agarre una confianza para hablar un poquito más fluido, más constante, que busque él mismo la definición de lo que no sabe, escucha a mamá, papá, decir una palabra que no conoce y ya tiene edad de leer, búscalo en el diccionario, te enseño a buscarlo y lo busco contigo, pero búscalo tú y léeme en voz alta qué significa, para que este niño pueda ampliar su vocabulario. Entonces, más que prevención, eso sobrellevarlo, hasta que el especialista pueda darle algo más cercano a la cura. Tengo un conocido que desde pequeño era tartamudo y no hubo un especialista o una persona que tuviera
la precaución de llevarlo con el especialista, porque era un niño, hasta aproximadamente los 6, 7 años, cuando el niño todavía no puede ir por su propia cuenta. Es impresionante la cantidad de niños que identifican en sí mismos un trastorno o algún problema médico, y como los padres no le ponen atención, asisten por atención o por ayuda por sí mismos. Entonces, este niño le dan la atención hasta ya esta edad, un poquito más avanzada, se le empieza el tratamiento, pero no tiene apoyo en casa, y hasta la fecha ya es un adulto, ya tiene su familia, pero sigue teniendo complicaciones con la comunicación. Si quiere hablar muy rápido, empieza a detenerse, empieza a perder la noción de las palabras que está diciendo, o cambia algunas palabras porque cree que es el significado, que el significado es lo que quiere decir cuando es una cosa completamente diferente. No sé si han visto esos memes de me caen mal las personas que quieren usar lenguajes altos para sentirse importante, y eso me parece muy fotosíntesis. Pero la persona en realidad no lo está viendo mal. Para él no es que que no sepa lo que significa, sino que su cerebro lo procesa inmediatamente sin saber qué dijo hasta que ya lo hizo. Entonces, para evitar todas estas situaciones, lo más adecuado es la convivencia constante con ellos. Y bueno, la lectura en familia, que un niño te lea en voz alta, es muy bonito, es muy satisfactorio, y le ayuda a ampliar su mente y a desarrollar más áreas de su cerebro. Que no asusten a los niños con el médico. Híjole, eso de veras que es súper importante, porque cuando van al doctor, lo primero que le dicen, si no te callas o si no te portas bien, el doctor te va a picar. Entonces, a mí me ha tocado ver cuando tenemos la necesidad de que los niños tengan algún tratamiento. Los niños son bien inteligentes, les podemos hablar de una manera, no infantilizarlos siempre, sino que también hablarles como lo que es, o sea, decirles las cosas importantes. Por ejemplo, cuando muere un familiar, no ocultarle que muere el familiar. Hay formas de decírselo, ya tocaremos esos temas, pero yo creo que la comunicación es un todo. Yo creo que podríamos hablar muchísimas cosas de comunicación, pero es un todo el poder decir a los niños las cosas como son. Creo que una de las partes que nosotros no queremos para nada, o sea, nosotros no estudiamos para lastimar a un paciente, al contrario. Entonces, si nosotros acostumbramos a los pequeñitos a acudir de manera regular al doctor, tener una empatía con el doctor desde los más chiquitos, y que el doctor también tenga la posibilidad de explicarle al paciente, sobre todo si son niños adolescentes o jóvenes, entienden perfectamente que deben de llevar un tratamiento si nosotros se lo sabemos explicar. Y otra de las cosas que también comentaste es la lectura. Bueno, su vicio de aquí en mis ojos le sale carísimo porque le encanta leer, y la verdad es que es padrísimo porque la lectura no solamente te abre, o sea, muchos países, muchas historias, muchos cuentos, te hace conocer mucho más, y de manera continua tenemos que seguir estudiando, pero también te hace una situación en donde vas haciendo ejercicios mentales, y eso te ayuda a mejorar tu comunicación. A ver, ahorita, ¿qué opinas tú con respecto a que entre más lees, más capacidad de habla tienes, porque conoces más palabras, tienes más fluidez? A mí me ha tocado ver personas en la maestría que no saben leer, que no saben expresarse. Y una de las cosas que me ha tocado ahorita, por ejemplo, con los chicos a nivel virtual que toman clase, es que se enojan porque les pones a dar una exposición. Ay, no, es que cómo van a exponer ellos, el maestro es el que tiene que exponer y no ellos. ¿Por qué? O sea, es una forma en que tú los puedes hacer que vayan perdiendo ese miedo. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros empezamos el programa de Salud en sus Manos, yo les dije, parte de lo que yo estoy haciendo es porque tengo mucho miedo a hablar en público. Bien, sí, efectivamente la lectura amplía el vocabulario. Cuando nosotros hacemos una exposición, lo que perdemos el miedo no es tanto al hablar, o sea, sí, claro que es el hablar al público, pero el miedo que está latente, que no reconocemos oficialmente, es el tema a que nos juzguen. El hecho de nosotros estar frente a una persona o más incluye que esa persona tenga un pensamiento de nosotros, consciente o inconscientemente, y nos da temor porque no aceptamos que no importa realmente lo que los demás piensen, importa que tú sabes que puedes, que tú tienes el conocimiento, y que al final el que sabe del tema eres tú.
y que le estás apoyando a que tengan un nuevo conocimiento que seguramente lo más probable es que después ellos hagan lo mismo por ti, te apoyen a darte un nuevo conocimiento cuando les toque a ellos exponer. Entonces, debemos quitarnos los miedos sobre el qué dirán y sobre el qué pensará la gente. Si tú quieres hacerlo, hazlo, porque puedes, porque tienes las capacidades, porque puedes desarrollar más aún estas capacidades, porque tienes vida, porque tenemos que aceptar que tenemos la vida. Comentaba sobre las inyecciones. Hay yo con mis memes, ¿no? Hay un meme que dice, bueno, yo no quiero inyectar a mi hijo. ¿Qué otra cosa me recomienda? Y el médico le contesta, no se encariñe. Porque tenemos que aceptar que es una realidad que existen las fake news, que no siempre, sí, nos bombardean, pero no siempre están presentes. También en Facebook encontramos noticias que son correctas. Más bien tenemos que hacernos la costumbre de investigar más al fondo, de que si un tema nos interesa o nos causa una duda, preguntemos, busquemos, y más si se trata de nuestra salud, sea física o mental. Tenemos que mantenernos lo más sana posible porque solo tenemos un cuerpo y solo tenemos una mente y nos va a durar así que toda nuestra vida. Tenemos que cuidarlo, tenemos que desarrollarlo y no podemos perder, no nos podemos quedar estáticos. Si dejas de usar un músculo, lo pierdes. Lo mismo pasa con la Atrofia. mente. Exactamente. ¿Cómo se me va la palabra? ¿Me la puedes repetir, por favor? Atrofia. La Se atrofia, atrofia. gracias. Lo mismo pasa con las ideas. Si tú no expresas tus ideas, si tú no te abres al mundo, vas a atrofiar tus pensamientos. Y cuando se trata de niños, hay que impulsarlos, porque al inicio los niños son muy extrovertidos, pero con los límites marcados por los padres y por las enseñanzas de su entorno. Si nosotros los estimulamos para que se hagan más abiertos, para que busquen más, para que tengan hambre de conocimiento, vamos a impulsar así que al México futuro y vamos a crear personas sanas mental, físicamente y muy inteligentes, muy educadas. No estamos hablando de un nivel sociocultural, porque en cualquier nivel sociocultural se puede enseñar a tu hijo a contar cuentos, a cantar, a hablar un poquito más, a buscar una solución, a hacerlos más intrépidos. Entonces, no nos detengamos por dinero, por cultura, por raza, por religión. Todos somos iguales en estos aspectos, todos los niños tienen la capacidad, solamente hay que estar al pendiente de qué cambios tienen estos individuos. Y yo les quiero compartir una frase que me gusta mucho de Carl Jung, y dice, conozca todas las teorías y domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana sea apenas otra alma humana. Este es uno de, para mí, los mantras más importantes del psicólogo, porque estamos tocando mentes, pensamientos, ideas de otras personas que a veces no tenemos cuidado con las propias y tenemos que tener el doble cuidado con el de alguien más. Claro. Pero aplica para el público en general, para médicos, abogados, contadores, toda persona que tenga contacto con otra persona tiene que ser empática. Tienes que poderte poner en su lugar y decir, ¿yo qué sentiría en esta situación? Algunos de los comentarios más frecuentes a un psicólogo es que no me puedes entender porque no has vivido esta situación. Y ahí es cuando nosotros decimos, bueno, no lo he vivido, o quizás sí, pero no lo puedo expresar porque yo estoy en mi posición de psicólogo y estoy trabajando y soy profesional, pero tengo la capacidad de ponerme en tu lugar y de pensar cómo me sentiría si yo estuviera pasando por lo mismo que tú. Claro. Mira, déjame hacerte una pregunta que tienes aquí del público. Dice Claudia Suyapa Caraccioli, dice, mi sobrina fue diagnosticada hace años con mutismo selectivo. ¿Qué nos puedes recomendar? Bueno, cuando estamos hablando de una situación selectiva, como también puede ser como memoria selectiva, estamos hablando de que posiblemente el niño o la niña no se sienta cómoda con el entorno que le está provocando el silencio. Entonces, habría que investigar por qué no se siente cómodo o cómoda, si se siente minimizada, si está siendo molestada o si al contrario siente que la están sobreestimando, si la tienen aquí, pegadita, de no te vayas, y entonces tiene una regresión
a su etapa de infancia primaria y no tiene sentido para esta persona el comunicar o expresar algo. Entonces, habría que evaluar primero la situación en la que está decidiendo inconscientemente cambiar su comportamiento y después llevar el tratamiento específico para la situación y el individuo. Ok, bueno, de todas maneras, si queda alguna duda o quieren hacerle alguna pregunta, también recuerden que queda abierto el grupo de Salud en tus manos. Y ya para finalizar el programa, porque cuando nos divertimos el tiempo se pasa de volada, quiero leer un comentario que creo que es de lo más importante, dice la doctora Carmen Loredo. Apostemos a la estimulación oportuna e integral. Les recuerdo que muchas de las unidades de salud tienen estimulación temprana. Yo creo que es muy importante darle atención a nuestros pequeños desde lo que es el embarazo y ya darle un seguimiento después. Sí, apostemos a la estimulación temprana y apostemos a los niños. Los niños tienen la capacidad de sorprendernos a cada minuto del día. A veces nosotros aprendemos más de ellos que ellos de nosotros. Son las personas más puras que hay en el mundo. Son las más inocentes y que ven el mundo con una lógica diferente. Que dicen, bueno, ¿por qué te estás complicando? Si eso, bueno, si no te gusta, cámbialo y ya, ¿no? Y nosotros lo vemos complicado porque vemos todas las consecuencias que pueden haber y entonces plantéate, ¿esas consecuencias existen o te las estás planteando tú? ¿O te las estás obligando a tener? Porque el niño lo ve abiertamente y nosotros somos los que le cortamos las alas. Entonces, apostemos a la estimulación temprana, sí, y apostemos a que cada individuo desde niño pueda desarrollarse a su propia forma de ser. Ahora, algunas escuelas utilizan ejercicios de estimulación cerebral al iniciar las clases. No estaría nada mal que nosotros también lo hiciéramos. Podemos buscar en YouTube, son ejercicios donde ellos enredan las manos, los pies, se mueven, se mantienen despiertos, se mantienen activos, les ayuda a poner más atención. Sería ideal ahorita que se está usando educación en la televisión. Los niños se fastidian, les gusta ver televisión, pero un rato, y sus programas. Si estar en la escuela les es fastidioso y lo sobrellevan porque tienen otros niños, en la casa les va a ser un poquito más tedioso. Entonces, pongámosle actividades que pueda hacer durante o antes de la clase, donde el niño se pueda estar moviendo, donde el niño pueda correr un poco, mantenerse alerta y despertar todas estas partes del cerebro que le van a ayudar a tener una mejor comprensión y a extender su área de conocimiento y a buscar extender su área de conocimiento. Los niños tienen un lienzo en blanco. Nosotros, que ya estamos un poquito más avanzados, mis 22 añitos, ya tenemos un poquito ocupado ese lienzo y es un poco más complicado que metamos más información. Entonces metemos y metemos y metemos y miras atrás y algunas cosas ya las olvidaste por meter otras. Es como si fueras llenando un cajón. Estos niños tienen todo un mueble para empezar a llenar cosas. Entonces, estimulémonos de forma en que puedan crear más, aprender más y estimulemos ambos lados del cerebro, no solo el matemático, sino también el artístico. Entonces, recordemos que hasta la ciencia es un arte. Todo lo que vemos es un arte y la ciencia más complicada salió de rascarse el ombligo. Entonces, dejemos que el niño también esté de ocioso y también vea, del ocio es a veces de donde se salen los mejores descubrimientos. No hay que abusar de esto, claro, no estoy diciendo que les dejen no hacer nada toda la vida, pero también es sano. También es sano que sepan descansar, también es sano que se puedan tomar una pausa. Esto evitará que en un futuro tengan estrés y ansiedad, incluso depresión. Es muy importante tener cuidado con eso. Entonces, démonos permiso a darles ese permiso y a tenerlo también nosotros. Con esto terminamos el programa. Les recuerdo que la próxima semana nos vemos. Estamos en programa todos los lunes a las 9 de la noche. La próxima semana vamos a tocar sobre la prevención del embarazo en adolescentes, porque el 26 de septiembre es el Día Internacional de la Prevención del Embarazo en los Adolescentes. Entonces hablaremos un tanto de las situaciones sociales del adolescente, pero también tocaremos un tema sobre lo que son los métodos anticonceptivos y los servicios amigables. Les deseo una excelente semana. No se arriesguen, por favor. Nos vemos la próxima semana. Los queremos muchísimo. Un beso enorme. No se olviden que estos programas los pasamos posteriormente en YouTube y que estamos todos los días en Salud en tus manos. Nos vemos.
Ay.